Buenas tardes, nos encontramos con Nicolás Gómez Cuetra, director de Newport Home. Lo primero, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría hacerte varias preguntas y lo primero que me comentaseis en la promotora. Bueno, pues Newport Home es una empresa dedicada a la compra, reforma y venta de pisos de lujo en las zonas prime de Madrid. Sobre todo es el barrio de Salamanca, Los Jerónimos, Almagro, parte de Chamberí y Justicia. Prácticamente en estas cuatro zonas. Muy bien. ¿Cómo describiría la situación actual del mercado inmobiliario en el barrio de Salamanca? Bueno, pues lo que se vive hace unos años, hace unos 6 o 7 años, es un cambio en el mercado del barrio de Salamanca. Si bien siempre ha sido uno de los referentes en el lujo de Madrid, pues a partir de la entrada importante de inversores hispanoamericanos, sobre todo esto empieza por el Instituto de Empresa, que como universidad empieza a traerse a muchos estudiantes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, a hacer sus programas de sus grados y sus posgrados a Madrid, y esto empieza a fomentar el interés por el alquiler y la compra de viviendas por parte de estas familias latinoamericanas con patrimonio, con patrimonios importantes. A partir de ese momento, pues se empieza a generar un efecto de llamada y sobre todo después, post pandemia, se produce un apetito por comprar este tipo de pisos sumamente importantes, ¿no? Hoy lo que vemos es un cliente con un alto patrimonio que busca fincas, sobre todo fincas muy bien ubicadas en calles emblemáticas como Serrano, como Velázquez, Jorge Juan, etcétera. Quieren fincas clásicas normalmente, quieren casas clásicas y lo utilizan como un pedatier, como un piso para las temporadas donde vienen a Madrid, o bien para si sus hijos están estudiando, que los utilicen como los pisos durante sus años de estudio. Y ya se ha convertido en una inversión para estas familias. Consideran que Madrid es un activo muy atractivo, que comparado además a París o a Londres sigue siendo muy barato, a pesar de que los precios prácticamente han duplicado en 8 años, pero lo siguen viendo como una inversión muy atractiva y con potencial de generarles una rentabilidad. Muy bien. Nos has hablado de las viviendas y de estas propiedades. ¿Qué tipo de pisos son los más demandados? Para reformar de lujo? Bueno, el cliente final lo que busca es un piso de lujo reformado. Lo que quiere es un piso clásico que esté entre 150 y 500 metros, completamente terminado, inclusive amueblado, y donde buscan las máximas calidades, ¿no? En memorias de calidades, en mármoles, en maderas, en unas terminaciones que son sumamente de lujo, ¿no? Esto es lo que se busca. Como dije antes, finca clásica, es decir, no se aprecia la finca de los años 70, sino que la finca sea una finca de principio de siglo o de preguerra civil, que son las que tienen mejor demanda, ¿no? Ascensores en cabina, portales emblemáticos. Esto es lo que busca normalmente como primera opción este tipo de inversor. Muy bien, y estamos hablando de fincas donde el metro cuadrado debe ser bastante elevado el precio de este. ¿Cómo ha sido la evolución en estos años? Pues hemos pasado esto varía mucho por calle, tal, ¿no? Pero de media el barrio de Salamanca hoy se vende por encima de 15.000, pero dentro del barrio de Salamanca un número bajo próximo al Retiro, ya sea Serrano, Claudio Cuello, las calles más próximas al Retiro ya están rondando entre 17 y 20.000 euros el metro cuadrado. Es decir, una casa de 200 metros
está próximo a los 5 millones de euros. Estos son los precios de estos pisos ya en el barrio de Salamanca. Y esto es prácticamente el doble de hace 8 años. 7, 8 años esto era la mitad que los precios que se están pagando actualmente. ¿Y usted prevé que estos precios se mantengan, sigan creciendo o llegará algún momento en el que comience a bajar? Hombre, va a llegar un momento donde se van a estancar, pero creemos que el tope lo marcan todavía la diferencia de precio que hay contra las ciudades importantes europeas. Según un estudio de Economist, Madrid, después de Londres, es la segunda ciudad donde el real estate de lujo más ha crecido en el último año. Y mientras esto siga, el precio va a seguir en alza, porque no hay producto, o sea, no hay casas, y entonces es un tema de oferta y demanda. Evidentemente, no creemos que Madrid vaya a posicionarse en el nivel de precios de Londres, pero sí, cuando la diferencia con Londres sea de 3 o 4 mil euros el metro cuadrado, pues ahí se empezará a estancar el precio. Londres, los barrios buenos están por encima de 30.000 euros el metro cuadrado, con lo cual queda mucho recorrido. O sea, Madrid, desgraciadamente, se nos va a encarecer todavía mucho. Ustedes lo que hacen es compran el piso, lo reforman y luego lo venden. ¿Cuál es el precio más o menos, o cuál es la revalorización que le aportan ustedes a través de esta reforma? Bueno, pues por poner un ejemplo típico, nosotros podemos comprar hoy un piso en el entorno de los 12.000 euros el metro cuadrado. Le hacemos una reforma integral, con lo cual se mete todas las instalaciones, la electricidad, la fontanería, por supuesto todos los acabados nuevos, se rediseñan los espacios interiores, por lo que este perfil de cliente latinoamericano busca tamaño de habitaciones en americanos, con baños en suite, etcétera, etcétera, ¿no? Las cocinas suelen estar integradas en los salones o próximas a los salones y a las zonas sociales. Se le mete entre 2.500 y 3.500 euros metro cuadrado, y se genera un valor para nosotros como promotores de en torno a un 10, un 12%. Es decir, ese es el margen con el que nosotros como promotores trabajamos. Sobre el precio final, un 10, un 12% es donde nos movemos como valor final. O sea, nuevamente, el piso que se compra en 12.000 pues se acaba vendiendo en el entorno de unos 17.000 euros. ¿Cómo llevan a cabo la evaluación y el estado del piso a la hora de comprarlo? Esto es muy importante, el valorar, con la oferta tan escasa que hay, el valorar un piso que no es barato es casi como convertirse en un curador de arte. Es decir, hay que abordar la finca con un análisis de todos sus aspectos, desde el estado del portal, por supuesto si tiene servicios como servicio de portería, los ascensores, las zonas comunes, las vistas del piso, los locales y lo que hay alrededor, que no tengas un bar o una discoteca próxima, porque eso le hace perder valor a la finca. Se evalúan, se hace un 360 de todos los aspectos relacionados con la experiencia que genera el piso, porque hay que ponerse en la posición de una persona que va a invertir mucho dinero en una casa de estas. Tiene que estar todo perfecto, y si hay algo que no es perfecto, que no sea relevante, es decir, que no vaya a hacer que ese tipo de inversor desistan de este piso, pues como digo, porque hay una discoteca en la puerta y a las 3 de la mañana tengas a un montón de personas en los bajos de tu casa, pues que quieren entrar. Eso haría perder mucho valor, ¿no? Entonces se analizan todos estos aspectos, y a partir de ahí pues se hacen unos análisis financieros de la operación, el tipo de reforma, y se hacen unas arras. Con esas arras normalmente suelen ser a 3 meses. Se va trabajando un proyecto arquitectónico de interiorismo, vamos. Y el día que se firma la escritura, al día siguiente prácticamente se están empezando los procesos de demolición y reforma del piso. Perfecto. Nos gustaría saber ahora si existen restricciones urbanísticas o arquitectónicas que deban considerar a la hora de reformar este piso. Sí, muchísimas. Todos estos edificios tienen diferentes niveles de protección. Hay desde la protección 1, que es protección total. Un edificio que sea histórico en Madrid no puedes hacer prácticamente nada, porque si tiene un pino meli, es la variedad de pino
la tarima de la casa no lo puedes cambiar. Es decir, puedes quitar ese pino porque esté en malas condiciones y poner otro, pero tiene que ser de las mismas características. Con lo cual, lo primero es entender qué nivel de protección tiene la finca, la vivienda, y a partir de ahí empezar a ver qué elementos puedes cambiar, qué elementos tienes que conservar y restaurar y qué elementos del todo pues los utilizas como están porque son inamovibles, ¿no? Normalmente las protecciones 2, que es donde entramos nosotros, protegen fachadas, protegen escaleras, patios interiores, pero en sí la vivienda te permiten algo de flexibilidad para cambiar el tamaño de las estancias. Las necesidades de un hogar en 1900 no son las mismas que las necesidades en el 2024 y sobre todo para este tipo de cliente que demanda unos espacios importantes, unos baños integrados en las habitaciones, unos walk-in closets, en fin. Están pidiendo unas estancias que no son las que originalmente las viviendas tenían en el momento que se construyeron. ¿Y qué permisos específicos necesitan a la hora de llevar una reforma? Depende de este nivel de protección. Si la protección es 1, necesitas hacer un proyecto arquitectónico, necesitas pasar por patrimonio, que es dentro del Ayuntamiento de Madrid hay el CEPIME, es un departamento que lo que se dedica a saber cuál es el estado original del edificio y qué estás presentando y para que no lo varíes, ¿no? Eso sería una protección 1, pero normalmente cuando no tienes niveles altos de protección, el Ayuntamiento de Madrid genera un mecanismo que se llama actos comunicados, que se presenta el presupuesto, se presenta el plano de distribución y lo que se va a hacer, y te permiten con unas tasas mínimas hacer la reforma sin que tenga que pasar por una aprobación previa, como son los pisos que tienen protección 1. Entonces, protección 2, 3 o sin protección tienes mucha flexibilidad para hacer la reforma con un simple presupuesto y proyecto de interiorismo. ¿Y cuál sería aproximadamente el presupuesto para una reforma como la de Columela 15? Bueno, Columela 15, que es un piso de 131 metros, útiles serán unos 109, 110. El presupuesto es importante porque las casas pequeñas muchas veces tienen más costes. O sea, el coste de una cocina es lo mismo para una casa de 130 metros que para una casa de 200. Entonces, pesan más proporcionalmente ciertos costes que se convierten casi en fijos. Una casa como Columela, en la reforma que se le está haciendo con IVA y sin los muebles, nosotros hemos asignado 395.000 euros, incluyendo IVA. Ese es el coste de esa reforma. Para 2 habitaciones, más un salón, una cocina, etcétera, etcétera. Y para finalizar, que esto es algo bastante importante, ¿cuál sería el tipo de garantía que ustedes ofrecen una vez acabada la reforma? Bueno, como promotores por ley estamos obligados a dar una garantía de 1 año en todos los elementos que se han reformado. Normalmente esta garantía inclusive se extiende un poco si hay algún elemento que ha fallado por una mala ejecución de obra. Pero vamos, es 1 año de garantía que se da para todos los elementos de la reforma. Perfecto, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos, a usted por atendernos, y así brevemente para finalizar, ¿cuál cree que va a ser el futuro de este negocio, del tema del real estate? ¿Hacia dónde cree que va? Bueno, en el mundo del lujo es lo que hemos comentado antes. Sentimos que mientras siga existiendo esta demanda, los precios van a seguir subiendo. El tipo de finca que hoy se demanda es pequeña, mediana. Creemos que en la medida que Madrid estas familias se asienten y quieran pasar más tiempo, querrán pasarse a fincas, o sea, a pisos mayores, de mayores metros, de mayores tamaños. Vemos una evolución en ese sentido, y llegará un momento que evidentemente lo generarán los precios. Se estabilizarán los precios cuando nos aproximemos a los precios de París
o de Londres, los precios en Madrid se estabilizarán y el negocio sobrevivirán los que den más calidad, un mayor valor por el trabajo que generan. Serán los que se mantendrán en el negocio. Hoy en día hay muchas empresas promotoras que se están dedicando a esto en Madrid por la alta demanda que hay. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente entrevista.